¿Crees que tu trabajo es difícil? Imagina ir a la guerra con nada más que una bicicleta o atrapar ratas con tus propias manos en medio del caos. Hoy viajamos a la Primera Guerra Mundial para descubrir algunos de los trabajos más peligrosos, extremos e inhumanos. Número 17. Grupos de cableado. Algunas de las imágenes más reconocibles de la Primera Guerra Mundial muestran los terrenos cubiertos de alambre de púas de la tierra de nadie. Pero ese material afilado no llegó allí por sí solo. En cambio, colocar alambre de púas era el trabajo de los grupos de cableado. Y a pesar del nombre, esta función no era nada para celebrar. Grupos de soldados se aventuraban en la tierra de nadie por la noche, reparando sus obstáculos de alambre de púas dañados, así como cortando las defensas enemigas. Para empezar, estos afilados alambres enroscados no tenían ningún problema en atravesar la piel de un soldado, que es el doble de difícil de detectar en la oscuridad total con una luz mínima para ver. Por doloroso que fuera, no podían hacer ningún sonido, ya que el más mínimo ruido podía desencadenar un enjambre de ametralladoras y artillería que descendiera sobre un grupo de cableado. Pero no era solo el miedo a ser escuchado. Los grupos de cableado también corrían el riesgo de ser iluminados por una bengala enemiga, exponiendo su posición justo bajo las narices del oponente. Los hombres atrapados por las bengalas se arrojaban al alambre de púas o se quedaban congelados hasta que la luz de la bengala se atenuaba. Sin embargo, las fatigas de un grupo de cableado no terminaban allí. Si estos tipos tenían la suerte de sobrevivir a su misión, también tenían la aterradora tarea de encontrar el camino de regreso a la trinchera en la oscuridad de la noche. Dadas las condiciones de oscuridad total, no era raro que estos tipos terminaran muy lejos de su base. Hombre, pensé que mi viaje a casa desde el trabajo era malo. Número 16. Un observador de artillería. Supondría que cualquiera a 6.000 pies de altura en el aire estaría mucho más seguro que cualquiera atrapado en medio de la tierra de nadie. Pero no estoy tan seguro de que un observador de artillería esté de acuerdo con eso. Estos hombres estaban estacionados en un globo de observación, flotando a gran altitud para monitorear los movimientos de las tropas enemigas. Volar más de 1 milla sobre el campo de batalla significaba que los enemigos en tierra tenían pocas posibilidades de derribar con precisión a los observadores de artillería. Está bien, esa sería una forma desagradable de morir. Sin embargo, se enfrentaron a otro avión. En 1915, los aviones comenzaron a atacar a los observadores de artillería o asar salchichas, como lo llamaban debido a la extraña forma del globo. Comúnmente, se disparaban cohetes desde los aviones antes de colisionar con los globos propulsados por hidrógeno, lo que desencadenaba una explosión gigante que probablemente derribaría a cualquiera que estuviera dentro. Willy Coppens, un astuto comentarista, fue tan prolífico que derribó nada menos que 34 globos de observación de artillería. En caso de desastre, los globos de observación contenían paracaídas, lo que permitía a cualquier persona que estuviera dentro descender con seguridad al suelo. Todo eso suena muy bien, pero siempre existía la amenaza de fuertes vientos que llevaran a los paracaidistas a territorio enemigo. Y teniendo en cuenta que estamos hablando de una guerra, no creo que a las tropas enemigas les importe derribar a un paracaidista extranjero que desciende hacia sus líneas. Teniendo en cuenta todo, diría que el trabajo de los que están en un globo de observación ciertamente no fue espectacular. Número 15. Piloto de la Fuerza Aérea. Hablando de personas que vuelan alto, eso nos lleva al trabajo de los pilotos de aviones. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, los aviones todavía estaban en sus inicios, y el primer avión despegó poco más de 10 años antes del estallido de la guerra. Como resultado, los diseños de aviones durante esta época eran básicos, por decirlo menos. Los aviones hechos de madera tenían una cabina expuesta, lo que dejaba a los pilotos vulnerables al frío y al bajo nivel de oxígeno en la altitud. Además de eso, no había ayudas de navegación diseñadas. En cambio, los pilotos tenían que arreglárselas con cualquier mapa que pudieran encontrar e incluso sobrevolaban cerca de las vías del tren con la esperanza de leer los nombres de las estaciones. En los primeros días de la guerra, se usaban aviones para monitorear el movimiento de las tropas enemigas. Pero cuando se hicieron evidentes los beneficios de estos ojos en el cielo,
ambos bandos supieron que tenían que tomar medidas para evitar que la oposición ganara la partida. Al ser la Primera Guerra Mundial un conflicto brutal, los pilotos de aviones a veces se enfrentaban al peligro de ser ametrallados por tropas y tanques enemigos. Sin embargo, en tierra, estos tipos se enfrentaban a una amenaza aún más frecuente. Los pilotos a menudo volaban con una pistola, un rifle e incluso ladrillos. Sí, ladrillos. Para atacar al enemigo a corta distancia. ¿Te imaginas que te golpeen en la cara con un ladrillo mientras intentas conducir un avión chirriante a miles de pies en el aire? Aterrorizado no es la palabra. Este trabajo era tan peligroso que 8.000 hombres del Real Cuerpo Aéreo Británico perecieron solo durante sus 15 horas de entrenamiento de piloto. Si eso no fuera lo suficientemente angustioso, la esperanza de vida media de un piloto del Real Cuerpo Aéreo era de unas miserables 18 horas en el aire. Se puede decir con seguridad que el trabajo de los pilotos en la Primera Guerra Mundial era simplemente un peligroso. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 14. Centinela. Como ya hemos visto, la Primera Guerra Mundial se hizo famosa por la tierra de nadie, y los soldados descubrieron rápidamente que cruzar este tramo era esencialmente un deseo de muerte. Parte de la razón de esto eran los centinelas. Se trataba de tropas encargadas de permanecer de pie en el escalón elevado de la trinchera para vigilar al enemigo y alertar a sus superiores si veían alguna actividad sospechosa. Por esta razón, los centinelas eran un objetivo muy valioso para las tropas de la oposición, pero, por sorprendente que parezca, los centinelas representaban una amenaza mayor que el enemigo, sus propios comandantes. Este trabajo se limitaba a turnos de 2 horas, lo que significaba que un soldado podía estar destinado en servicio de centinela en mitad de la noche. A pesar del trabajo oscuro, frío y solitario, necesitaban mantenerse alerta y vigilantes en caso de un ataque enemigo. Por ello, quedarse dormido en la estación era un delito castigado con la ejecución, y tú pensabas que tu jefe estaba destinado. En 1915, el soldado neozelandés Jack Dunn enfermó de neumonía mientras estaba en el frente. Después de 2 semanas de tratamiento, regresó a su unidad, donde un oficial descubrió que se había quedado dormido mientras estaba de guardia. A pesar de su enfermedad, Dunn fue sentenciado a muerte, aunque su delito fue posteriormente condenado a 10 años de trabajos forzados. Yo diría que sigue siendo bastante duro para unas breves siestas. Número 13. Los asaltantes de trincheras, como ahora sabemos, con centinelas, alambre de púas y artillería de observación en lo alto, cruzar la tierra de nadie era un no-go. No es que a los asaltantes de trincheras les importara nada de eso, por si no lo sabías. Los asaltantes de trincheras eran equipos de hombres valientes encargados de infiltrarse en la línea enemiga para matar a los defensores, destruir armas, obtener información o devolver prisioneros. Pequeños grupos de asaltantes de trincheras ligeramente equipados se arrastraban cuidadosamente hacia sus objetivos bajo el COVID de la noche. Por lo general, los asaltantes se acercaban a los centinelas que custodiaban la trinchera de primera línea antes de eliminarlos lo más silenciosamente posible. Luego comenzaba la verdadera misión. Una vez que obtenían acceso a la trinchera, los asaltantes completaban los objetivos de la misión que se habían propuesto lo más rápido posible. Si se topaban con el enemigo, era entonces cuando salían las bayonetas, los cuchillos de trinchera, las manoplas y los garrotes con púas, porque los disparos llamarían la atención. Así que se produjo un brutal combate cara a cara. Sí, esto no fue nada fácil. Cuando alguno de los asaltantes supervivientes había logrado su objetivo, lanzaba sus granadas, con la esperanza de que el caos pudiera darles tiempo suficiente para volver a su trinchera antes de que los derribaran. Hombre, me pongo a sudar solo de pensar en el esfuerzo que esto supuso. Número 12. Tripulante de tanque. ¿Qué podría ser más seguro que recorrer el campo de batalla en una megamáquina de casi 30 toneladas y fuertemente blindada? Bueno, resulta que mucho. Para empezar, su enorme tamaño y peso significaban que los tanques se movían increíblemente lentos en el mejor de los casos, alcanzando una miserable velocidad máxima de solo 5 millas por hora.
Eso hacía que los tanques fueran blancos muy fáciles para las tropas enemigas que podían dispararles o, peor aún, plantar minas terrestres bajo las orugas del tanque, haciendo que el vehículo y todos los que estaban dentro salieran volando. Aunque se podría suponer que los tanques al menos ofrecerían cierta protección a su tripulación, estaban mal blindados durante la Primera Guerra Mundial. Eso significaba que una sola bala podía penetrar el exterior y hacer volar metralla afilada por el interior. Otra característica rudimentaria de los primeros tanques era el diseño de su motor. Eran grandes e ineficientes, lo que significaba que se calentaban muy rápido. Peor aún, los motores a menudo se colocaban en el centro del tanque, lo que significaba que cualquier miembro de la tripulación que cayera en el escape del motor podía sufrir quemaduras fatales. Y desafortunadamente para la tripulación, caer sobre el motor era un riesgo muy real. Estas máquinas colosales tenían que viajar sobre campos de batalla pantanosos llenos de zanjas y trincheras. Y sin suspensión ni cinturones de seguridad, la tripulación en el interior era lanzada como bolas de pinball. Creo que podemos asumir que cualquiera al que se le asignara este trabajo no sería muy tanque. Número 11. Brigada de bicicletas. A pesar de todos los inconvenientes de manejar un tanque, hay un vehículo que ofrecía incluso menos protección a cualquiera que lo usara. ¿Te imaginas moverte por los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en bicicleta? Por muy loco que parezca, las bicicletas eran algo común en la guerra. De hecho, algunos batallones enteros solo tenían ciclistas en sus filas. Mientras que los caballos necesitaban comida y los vehículos de motor necesitaban combustible, las bicicletas eran impulsadas por humanos y fáciles de mantener, lo que llevó a su uso para transportar tropas y suministros. Además de eso, algunos batallones de bicicletas incluso lucharon en el frente. Tomemos como ejemplo la ofensiva de los 100 días en 1918. Aquí, los ciclistas canadienses lucharon junto a la infantería. Por noble que suene, no puedo imaginar que una caballería en bicicleta tuviera muchas posibilidades contra el fuego de artillería y los tanques. Quiero decir, esos manillares no van a ofrecer mucha protección contra las balas entrantes. El lado positivo es que al menos podrían hacer sonar su campana cuando inevitablemente se encontraran con problemas. Número 10. Abrelatas. Aunque la Primera Guerra Mundial es conocida por su brutal guerra de trincheras, también había algunas profesiones peligrosas en el mar. Los submarinos enemigos luchaban para hacerse con el control de los mares de Europa. Y la oleada de submarinos hundidos abrió una oportunidad. Verá, cada submarino naufragado era un potencial cofre del tesoro lleno de las últimas claves de cifrado, libros de códigos y otro material de alta inteligencia. La pregunta es, ¿cómo podrían acceder a un submarino hundido? Bueno, ahí es donde entran en juego los abrelatas. Esta unidad secreta de 5 buzos era responsable de sumergirse y abrirse paso en los restos de submarinos recientemente hundidos para obtener cualquier información útil. Por emocionantes que suenen estas misiones, eran extremadamente peligrosas. De hecho, el trabajo era tan peligroso que a la familia de cada hombre se le prometieron 500 libras. Esos $60,000 de hoy fueron lo peor que pudo pasar. La razón es que los abrelatas tendían a bucear donde había campos de minas activos. Aunque los buzos evitaban las minas a toda costa, incluso las que explotaban a varios kilómetros de distancia podían romper los oídos de los buzos, dañar sus órganos internos y matarlos. Cuando se trataba de acceder a submarinos hundidos, los abrelatas usaban un explosivo submarino para abrir el naufragio. Era eficiente, pero también peligroso, ya que algunas detonaciones desencadenaban explosiones secundarias que podían matar a los buzos. Si los buzos sobrevivían a la explosión inicial, entraban en el naufragio. Pero esto presentaba otro problema. Los abrelatas estaban conectados a la superficie mediante una cuerda salvavidas y una manguera de aire. Si éstas se enredaban en los restos, o peor aún, se cortaban por completo, tendrían pocas esperanzas de volver a la superficie. Y la guinda de este maldito pastel. Los abrelatas también tenían la espantosa tarea de clamar entre los cadáveres a bordo mientras buscaban información valiosa. Hombre, espero de verdad que no estés comiendo. Milagrosamente, los 5 hombres de la unidad de abrelatas sobrevivieron a la guerra,
aunque no estoy seguro de que puedan volver a mirar una lata de sopa. Número 9. Los tuneladores. Hablando del arriesgado mundo bajo la superficie, eso nos lleva a los valientes tuneladores, cuya labor era tan peligrosa como vital. Durante años, ambos bandos permanecieron atrincherados en el frente occidental en un tenso punto muerto que parecía interminable. Para romper este estancamiento, se recurrió a una estrategia audaz: emplear mineros especializados en ambos bandos para excavar elaborados túneles bajo la tierra de nadie. El objetivo principal era colocar cargas explosivas estratégicamente ubicadas debajo de las posiciones defensivas enemigas. Cuando estas minas detonaban, la explosión resultante no solo destruía una sección significativa de la trinchera enemiga, sino que también creaba una ventana de oportunidad crucial para que la infantería avanzara aprovechando el caos y la confusión subsiguientes. La verdadera dificultad, sin embargo, residía en la construcción misma de estos túneles subterráneos. Estas estructuras eran verdaderas obras de ingeniería militar. Algunos descendían vertiginosamente hasta profundidades superiores a 30 metros y se extendían horizontalmente hasta alcanzar los 600 metros de longitud. La magnitud de estas construcciones era tal que un solo túnel podía requerir hasta un año completo de trabajo incesante. Esto significaba 12 meses interminables de excavación continua, día y noche, en condiciones que ponían a prueba los límites de la resistencia humana. Los túneles eran verdaderas pesadillas logísticas, espacios angustiosos, perpetuamente oscuros y penetrantemente fríos, donde los excavadores se veían forzados a trabajar en posiciones extremadamente incómodas, ya sea agachados hasta límites dolorosos o arrastrándose sobre manos y rodillas a través de una arcilla densa y pegajosa que parecía querer tragárselos. Y como si estas condiciones no fueran suficientemente desafiantes, existía una amenaza aún más aterradora: la posibilidad de un encuentro fatal cuando dos túneles enemigos convergían inesperadamente en las profundidades. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 8. Un brutal cara a cara. El combate seguiría con los mineros usando palas, dagas y cualquier otra cosa que pudieran conseguir para golpear al enemigo. Aterradoramente, cada lado también usaría contraminas en un intento de volar los túneles rivales, y en el proceso a demasiados excavadores bajo montones de tierra. Sin embargo, la mayor amenaza para los excavadores era algo que no podían: el monóxido de carbono, un gas incoloro, inodoro y venenoso. Después de una acción explosiva, como detonar una contramina o incluso disparar una bala, el monóxido de carbono llenaría el aire. Como los túneles estaban mal ventilados y eran estrechos, esta sustancia siniestra podía propagarse rápidamente. Y considerando que el aire está concentrado en más del 1%, el monóxido de carbono provoca la muerte en menos de 3 minutos. Esas no parecen condiciones de trabajo ideales. Afortunadamente, algunos tuneladores tuvieron un salvador. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es el protohombre. Sí, estos héroes, que se pusieron un equipo especial de respiración que les permitía inhalar oxígeno puro, fueron enviados en misiones de rescate subterráneo para recuperar a los mineros enfermos. Por mucho que hayan salvado vidas, no puedo pensar en muchas cosas más horribles que despertar a 100 pies bajo tierra y ver al protohombre justo frente a mí. Hombre, incluso ser rescatado como tunelador de la Primera Guerra Mundial fue aterrador. Número 7. Municionetes. Por heroico que fuera el trabajo de los tuneladores, nada de eso habría sido posible sin la ayuda de mujeres a cientos de millas de distancia. Más específicamente, mujeres en Gran Bretaña, Clinton, que trabajaban en fábricas de municiones donde producían balas, proyectiles y explosivos. Aunque trabajar en una fábrica de municiones no suena como un paseo por el parque. Uno pensaría que sería mucho más seguro que lo que tuvieron que pasar los soldados en el frente. Bueno, piénsalo de nuevo. Para empezar, las trabajadoras, apodadas municionettes, trabajaban turnos agotadores de 12 horas. Sin embargo, las largas horas eran la menor de sus preocupaciones. Estas mujeres a menudo trabajaban con TNT o trinitrotolueno. La exposición prolongada al ácido nítrico utilizado en este proceso hacía que la piel de las trabajadoras se volviera amarilla.
Aparte de la curiosa coloración, la manipulación habitual del material también puede provocar irritación de la piel, insuficiencia hepática y daño renal. En varias ocasiones, los explosivos con los que trabajaban las mujeres se incendiaron, haciendo volar en pedazos fábricas enteras. En 1918, uno de esos incidentes ocurrió en una fábrica de bombardeo en Nottingham, Inglaterra, matando trágicamente a más de 130 trabajadores. De hecho, las condiciones de trabajo eran tan brutales que muchos trabajadores de la fábrica llevaban placas para que sus cuerpos pudieran ser identificados en caso de algún accidente desafortunado. Dios mío, eso suena a un trabajo insatisfactorio. Número 6. Cazadora de ratas. Ya fuera por el terreno embarrado y anegado que conducía a la práctica del pie de trinchera, la mala higiene o las condiciones frías y estrechas, las trincheras no eran un lugar en el que uno quisiera quedarse. Sin embargo, podría decirse que el peor aspecto de la vida en las trincheras era la gran cantidad de ratas que campaban a sus anchas, millones de personas. Las ratas, hinchadas y envalentonadas por la comida y los desechos de los ejércitos estacionarios, eran una plaga importante. Según se dice, las ratas crecían tanto y se volvían tan audaces que incluso podían masticar a un soldado herido hasta el final. Estos terrores también roían el cableado y la comida, además de propagar enfermedades como el tifus y la fiebre de las trincheras. La solución sencilla sería disparar a las ratas al verlas. Sin embargo, la munición era limitada, por lo que estaba prohibido disparar a estos roedores. Por lo tanto, se utilizaron perros cazadores de ratas para cazar a las plagas, así como a algunos soldados desafortunados. Utilizando bayonetas y, a veces, incluso sus propias manos, las tropas en primera línea hicieron todo lo posible para reducir el problema de las ratas. No puedo imaginar que haya muchas cosas más aleccionadoras que trepar por el barro para atrapar una rata que te ha mantenido despierto durante semanas. Por muy indeseable que suene la caza de ratas, a los hombres se les pagaba al menos por cada rata que mataban. Un soldado en particular se deshizo de la friolera de 8 ratas en 15 días, y a medio penique por rata ganó 16 libras, lo que equivale a unos $3.000 actuales. Independientemente de cuánto dinero se embolsaran los cazadores de ratas, apostaría a que esos pensamientos de perseguir a los roedores a través del barro alimentarían sus pesadillas durante años. Número 5. Camillero. En el campo de batalla, a las tropas no se les permitía detenerse y cuidar a ninguno de sus camaradas caídos. En cambio, ese trabajo recaía en el camillero. Se trataba de soldados no combatientes que estaban dispuestos a alistarse por su país, pero que no podían enfrentarse a disparar al enemigo. Aunque los camilleros podían adoptar una postura pacífica, su trabajo no era precisamente así. Normalmente, solo había 4 camilleros por cada 200 hombres, y teniendo en cuenta que unos 6 soldados perecían y otros 18 resultaban heridos cada día durante la guerra, estos hombres tenían mucho trabajo por delante. En buenas condiciones, 2 hombres podían llevar a un herido a un lugar seguro. Pero teniendo en cuenta que la Primera Guerra Mundial es conocida por sus campos pantanosos y fangosos y sus cráteres gigantes, eso era una rareza. Tras periodos de fuertes lluvias, hacían falta hasta 6 hombres para llevar una camilla a través de campos fangosos. Quiero decir, ¿te imaginas arrastrar a un soldado por un pantano mientras tus botas se hunden en el aguanieve? Pero el trabajo no solo era agotador, sino también traicionero. Como los camilleros eran los responsables de retirar inmediatamente a los soldados heridos, se vieron envueltos en la acción. Así que, como era de esperar, muchos de estos muchachos quedaron atrapados bajo el fuego enemigo mientras intentaban llevar a sus compañeros a un lugar seguro. Las cosas se pusieron tan peligrosas que una unidad de 48 camilleros sufrió la asombrosa cantidad de 42 bajas. Sí, no creo que sea exagerado decir que este fue uno de los peores trabajos de la guerra. Número 4. Corredores. Pero los camilleros no eran los únicos con una carga de trabajo físicamente agotadora. Durante la guerra, los ejércitos necesitaban comunicar mensajes entre unidades. Pero a principios del siglo XX, la comunicación inalámbrica todavía era bastante primitiva. El medio de comunicación más confiable eran los humanos. Para ser más específicos, los corredores. Los corredores eran cabos de bajo rango, elegidos por su estado físico, resistencia y capacidad para leer mapas.
Pero no eran solo largas distancias las que los corredores tenían que recorrer. También tuvieron que atravesar alambres de púas, fuego, esquivar cráteres llenos de agua y, por supuesto, evitar ser volados por el fuego enemigo. En 1917, un corredor fue responsable de entregar un mensaje a una posición de ametralladora británica en tierra de nadie. Sin embargo, al viajar en la oscuridad, se perdió. Peor aún, las fuerzas alemanas lo detectaron y lanzaron una bengala, iluminando su posición antes de comenzar a bombardearlo. Después de ser bombardeado, el corredor fue enterrado vivo con solo su cabeza sobresaliendo del barro. Cuando finalmente lo sacaron de la tierra, estaba en estado de shock y no recordaba nada del día siguiente. Resulta que ese tipo fue uno de los afortunados. El teniente Alan Dexter, veterano de la Segunda Guerra Mundial, dijo que con un corredor solo era una cuestión de cuánto tiempo duraría. Vaya, es justo decir que me alejaría mucho de aceptar ese trabajo. Número 3. Operador de lanzallamas. Dispositivos incendiarios diseñados para lanzar una corriente ardiente de fuego en chorro, capaces de alcanzar distancias considerables y crear barreras de llamas impenetrables. Suenan bastante rudos e intimidantes, ¿no? Uno pensaría que cualquier operador de lanzallamas de la Primera Guerra Mundial estaría bien equipado para abrirse paso quemando todo lo que se interpusiera en su camino, dominando el campo de batalla con su mortífero arsenal. Sin embargo, estos tipos tenían uno de los trabajos menos deseables y más peligrosos de la guerra. Verá, alrededor de 1914, cuando estalló la guerra, los lanzallamas modernos eran un invento relativamente nuevo y experimental. Como resultado, estos modelos eran bastante toscos, torpes e impredecibles, debido al gran tamaño y peso del lanzallamas y sus tanques de combustible. Los operadores, cargados con este pesado equipo, se movían con extrema lentitud a través del terreno accidentado, lo que los convertía en objetivos principales y vulnerables para los francotiradores y la artillería enemigas. Y, como se puede imaginar, una sola bala que impactara en un tanque lleno de líquido altamente inflamable no terminaba demasiado bien para el desafortunado operador. Pero no se fíe solo de mi palabra sobre los horrores que enfrentaban estos soldados. El oficial británico Philip Christison fue testigo de uno de estos trágicos incidentes con sus propios ojos. La bala impactó en el lanzallamas y con un grito desgarrador que resonó en todo el campo de batalla, el hombre se desplomó envuelto en una cortina ardiente de llamas incontrolables. Bueno, ese es un trabajo que te despide, literalmente, de la manera más horrible posible. Número 2. Dragaminas naval. Después de toda esa charla sobre fuego, necesito calmarme un poco. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en el mar? Como ya hemos visto con el trabajo de los abrelatas, los mares de Europa durante la Primera Guerra Mundial estaban llenos de minas navales. Solo en el Mar del Norte había unas 235, y eran los dragaminas navales los que tenían el poco envidiable trabajo de limpiar estas bombas de relojería. Los grandes barcos de arrastre se adentraban en el mar y barrían las minas con redes de alambre antes de sacarlas a la superficie. Cuando se trataba de la difusión con minas, uno pensaría que estos tipos serían lo más delicados posible. No, la Primera Guerra Mundial fue mucho más metal que eso. En cambio, los dragaminas detonaban cualquier mina descubierta disparándoles. Esperemos que cualquiera que disparara a estas minas se dejara suficiente espacio para evitar ser lanzado a la comida de los peces. Como era de esperar, estos arrastreros dragaminas no siempre podían evitar chocar con ellas. En 1915, el arrastrero HMS Agamemnon fue uno de los desafortunados, ya que el barco chocó con una mina alemana sumergida, lo que hizo que 9 de sus tripulantes cayeran. Dios mío, realmente te da una sensación de hundimiento. Número 1. Torpedo humano. Así que ahora hemos descubierto que trabajar en el mar durante la Primera Guerra Mundial era esencialmente un deseo de muerte. Sin embargo, había un puesto en el mar que era incluso más peligroso que el resto. Durante la guerra, ambos bandos utilizaron torpedos para disparar a los barcos y submarinos enemigos. Aunque parezca una práctica habitual, había un torpedo en particular que hacía las cosas un poco diferentes.
En 1915, el ingeniero naval italiano Raffaele Rossetti diseñó un torpedo humano. Sí, has oído bien. ¿Cómo funcionaba? Bueno, primero se remolcaba el torpedo hasta el alcance de su objetivo. A partir de ahí, se lanzaba el dispositivo con 2 tripulantes que tenían el lamentable papel de estar ensillados en la parte superior de la embarcación antes de que tu mente se volviera loca con ideas de la tripulación volando por el agua a la velocidad de la luz. Las cosas no cambiaron tan rápido. Equipado con una hélice de 17 pulgadas, el motor de aire comprimido del torpedo propulsaba el arma hacia adelante a una velocidad lenta de 4 nudos, menos de 5 millas por hora, lo que permitía a la tripulación mantener el equilibrio en el barco. Esperemos que no se toparan con ningún tiburón hambriento, porque no es precisamente el vehículo de escape más rápido. Curiosamente, aunque la tripulación llevaba trajes de buceo, no tenían un aparato de respiración. En su lugar, el torpedo tenía que flotar justo debajo de la superficie del agua, lo que permitía a la tripulación mantener la cabeza fuera del agua mientras el torpedo avanzaba lentamente hacia su objetivo. Una ventaja para los tripulantes era que el torpedo humano no era una misión kamikaze. En cambio, se llevaban 2 cargas de 375 libras en la parte delantera del buque, que se podían quitar y sujetar a la quilla del enemigo cuando estuvieran a tiro. En octubre de 1918, el torpedo humano y sus 2 tripulantes finalmente encontraron su cita con el destino. A pesar de encontrar dificultades con fuertes corrientes, el dispositivo y la tripulación sobrevivieron con éxito al viaje, llegando al casco del buque de guerra austrohúngaro SMS Viribus Unitis. Sin embargo, no todo fue tan bien para los tripulantes. Apenas momentos después de colocar los explosivos en el casco del acorazado, fueron descubiertos y hechos prisioneros. Aún es mejor que sumergirse en las oscuras profundidades del mar. O hundirse con un torpedo, supongo. Y con eso terminamos con los peores trabajos de la Primera Guerra Mundial. Nos vemos en el próximo video.